Dale. Hola gente, en este caso es un gusto compartir con ustedes la visita de un amigo, Pablo Villaverde, que comparte, al igual que nosotros, la pasión por la fotografía. Y también queríamos hacerlo en un lugar muy especial, que es la antigua casa de Enrique Amorín. También un gran amante de la fotografía, de la filmación, del cine. Bueno, Pablo, un gusto recibirte. Gracias Ángel, gracias, un saludo a los que están del otro lado. Como bien decías, acá estamos en la casa del cineasta, fotógrafo, escritor Enrique Amorín y bueno, vamos a estar hablando un poquito de lo que es el proyecto del Museo Itinerante que nace allá por 2015, invitados por el desaparecido Mauro Alves da Silva, que nos invitaba a un taller realizado por la gente del Centro de Fotografía de Montevideo aquí en Salto. Y bueno, ese primer taller en 2015 nos despierta la curiosidad y ya para el segundo nivel del curso en el 2016 tuvimos la pregunta de por qué no armar algo parecido a lo que hacían, lo que traían esta gente de Montevideo, que lo que ellos denominan colección de estudio, varios procesos y formatos fotográficos. Y bueno, a partir del 2017 decidimos adquirir las primeras colecciones y traer de Estados Unidos también otros procesos de los más poco comunes. Y bueno, en 2018 nace el Museo Itinerante. Y bueno, en 2017 empezamos ese proceso, adquirimos la primera colección de fotografías en Montevideo. Después trajimos otros procesos raros, por así llamarlos, o de los más que son poco comunes, trajimos desde Estados Unidos. Y en 2018 ya con tanto material que nos acercó mucha gente y con material que fuimos adquiriendo para nuestros propios estudios, decidimos armar lo que denominamos el Museo Itinerante y llevarlo por escuelas y liceos, tanto de la ciudad como del interior del departamento. Pablo, y una pregunta, esta pasión por la fotografía siempre la tuviste, pero específicamente ahora, ¿se manifiesta en impulso propio o contás con apoyo? O sea, porque sabemos que es tiempo que le dedicás, pero también un esfuerzo económico. Por supuesto que sí. Primero que nada nos gusta la historia en general. Nosotros nos empezamos a acercar a lo que es la historia local a fines del siglo pasado, allá por los 90, cuando todavía éramos niños de escuela. Leíamos libros de historia local, en los diarios buscábamos artículos que tuvieran que ver con la historia local y después sí, cuando nos fuimos acercando a lo que es el audiovisual, vimos que la fotografía tiene una rica historia y después, hilando más fino todavía, llegamos a la historia de la fotografía a nivel local. La fotografía se inventa en 1839. 6 meses después, 8 meses después ya teníamos fotógrafos en Uruguay. En 1850 llegan los primeros fotógrafos a la ciudad de Salto y en 1865 se establece el primer fotógrafo en la ciudad de Salto. Y de ahí, desde 1865 hasta que cierra Fotomurguía, que fue una de las casas más importantes de fotografía que tuvo la ciudad de Salto y que cierra ya por principios del siglo XXI, ya por el 2001-2002, consideramos que la historia de la fotografía en salteña es riquísima. Hubo muchos fotógrafos reconocidos no solo a nivel local, a nivel nacional, sino también a nivel mundial y que salieron de acá de la ciudad de Salto. Y bueno, eso es un proyecto a futuro que tiene el Museo Itinerante, de generar alguna publicación, algún libro que cuente la historia, que rescate la historia, porque para muchos es desconocida la historia de los fotógrafos locales. Y por suerte sí, el Museo Itinerante cuenta con apoyo civil, más que nada no tenemos apoyo institucional por el momento, pero sí mucha gente que nos dona las colecciones de fotografías que son de sus antepasados y nos las da. Nosotros no nos consideramos, cuando las recibimos, dueños de las colecciones, nosotros somos simplemente curadores, cuidadores de esas colecciones. Y desde 1979 hasta que cerró Fotomurguía se generó todo un archivo de más de 150.000 imágenes que en 2018 fueron donadas al Museo Itinerante y que el Museo Itinerante viene haciendo un rescate de 10.000 imágenes que cuentan la historia de los últimos 20 años del siglo XX de la ciudad de Salto. Personajes, comercios, eventos y que de a poco los vamos dando a conocer. Bueno, muy bien.
¿Te parece si recorremos un poco y nos vas contando? Recorremos un poco este lugar histórico que elegíamos, el Chalet Las Nubes, y también mostramos algunas de las cosas que posee el museo. Muy bien. Bueno. Seguimos hablando un poco más del museo itinerante, ahora a hablar de esas piezas poco comunes que decíamos al principio. Lo que ven en pantalla, lo que ven aquí a mi lado, son de las primeras piezas que adquirimos para la fundación, por así decirlo, del museo itinerante. Son piezas traídas de Estados Unidos debido a su rareza y a su escasez. Algunos de estos procesos ni siquiera llegaron al Uruguay. El de la izquierda, aquí lo podemos ver, así, a ver ahí. Este proceso es un ambrotipo, es un colodión húmedo, hablando un poco más técnicamente, y es un proceso que se usó durante poco tiempo, unos 10 años, allá por 1850 hasta aproximadamente 1860. Es un proceso fotográfico de una impresión sobre vidrio, según qué papel se le ponga detrás. Si uno le pone un papel blanco, la foto se ve negativa; si uno le pone un papel negro, la foto se ve positiva. Y se denomina colodión húmedo, ya que la capa sensible a la luz donde se imprime o donde se revela la fotografía una vez hechos los procesos, hoy por hoy, más de 100 años después, sigue conteniendo humedad. O sea, esa foto, si nosotros la manipulamos mucho, si le da mucha luz, termina por desaparecer. El de al lado, sí, este ya es un proceso un poco más común y que sí llegó al Uruguay, pero lo que es extraño es el formato en el que está, ya que se encuentra en un marco de madera que se los conoce más bien para daguerrotipos, que fueron los primeros procesos. Este es un ferrotipo, su nombre lo dice, es una foto que está impresa sobre una lámina de hierro. Era un proceso en su momento de los más baratos para acceder a la fotografía, y este proceso sí ya es de aproximadamente 1860, 1865. Fue una de las primeras piezas que trajo el museo itinerante, y hoy por hoy es, hasta que podamos conseguir un daguerrotipo, es la pieza principal, la joyita que tiene el museo itinerante de fotografía. Bueno, ahora esta es una de las primeras donaciones que tuvo el museo itinerante. Por intermedio de Facebook conocimos hace ya unos cuantos años a Enrique Zunini, un salteño que vive en Cataluña hace muchísimos años. Se enteró de nuestro proyecto del museo itinerante, y en 2018, cuando vino de visita a Salto a visitar a sus familiares, nos hacía esta donación de estas 3 cámaras, además de otros objetos, pero destacar estas 3 cámaras que pertenecieron a su familia. Esta donación que nos hacía Enrique fue, como les decía, de la primera y de las más importantes. Estas cámaras que vemos acá, una es una Kodak Brownie de 1956, único dueño, Enrique. Es una cámara de las que se las conoce como cámaras de cajón, o en inglés box. Hermosa cámara, muy bien conservada, inclusive funciona, es solo ponerle película y salir haciendo fotografías. Esta es una cámara Agfa alemana de 1962, comprada en Alemania y que descansaba en un baúl desde aproximadamente la década de los 70 a 2018, que no fue donada, estuvo en un baúl. Esta cámara está prácticamente 0 kilómetros y tiene su estuche de cuero original, y reiteramos el dato, 1962, comprada en Alemania. Cámara Agfa óptima, hermosa pieza que tiene el museo itinerante. Esta también, donación de
Enrique Zunini, y una pieza que seguramente a Ángel le ha de fascinar, una cámara americana de la década del 40, ya por 1947 aproximadamente, una Kodak Cine Hectar de 16 milímetros, que en este caso la tenemos con su teleobjetivo, pero nos fue donada también en su estuche, con su lente principal, su lente original, y con su teleobjetivo en caja. Es también una hermosa pieza del Museo Itinerante. Destacar que estas filmaban con películas 16 milímetros, y una cosa curiosa para resaltar es que estas cámaras nunca se quedaban sin batería. Donde estuvieras podías simplemente darle cuerda y seguir filmando, ya que su mecanismo funciona a base de un sistema de cuerda, como si fuera un juguete o como si fuera un reloj a cuerda. Hermosa pieza en su estado original y en un estado en apariencia recién salida de su caja. En aquellos tiempos, estamos hablando a mediados del siglo pasado, era todo manual. Hoy por hoy nosotros prendemos la cámara y la cámara simplemente se adapta a las condiciones de su entorno, pero en aquel momento, si alguien quería filmar a la noche, tenía que comprar película para filmar a la noche. Si el día era nublado, si el día había mucho sol, había que manejar el diafragma o manejar el obturador, todo manual. Y bueno, esto que viene acá son esos datos. Si alguien compraba la película para la noche, tenía que sacar una tarjetita que venía en la caja de la película, ponerla acá y marcar en la cámara todo, sobre todo para no olvidarse de que se está filmando con una película que es para la noche. Hablando un poquito más de esta cámara, mostrarles cuál era su sistema o cuál era su tipo de película. Estos se conocen como magazine, son anteriores, a los VHS, que algunos conocerán, otros no. Y estos eran recargables. Seguimos hablando del Museo Itinerante un poco más. Algunas piezas para destacar de la colección del Museo Itinerante. Esta Polaroid de 1977, que muchos la habrán visto en las películas y muy utilizada por la serie de Mr. Bean. Los niños recuerdan mucho esta cámara por esa serie, y también es el símbolo de Instagram, esta cámara, de las más escasas, de las que llegaron pocas a Uruguay y aún más pocas a Salto, pero tuvimos la suerte de encontrar una aquí en Salto y adquirirla para la colección del Museo Itinerante, y llama mucho la atención de los niños cuando la llevamos a las diferentes escuelas que recorre el Museo Itinerante. Esto que ven acá es un invento que tiene más de 120 años hoy por hoy. Los niños de este siglo XXI están acostumbrados a sus lentes VR, donde ponen el celular y pueden ver videos en 3D o en 360, pero desconocen toda la historia que hay detrás y todo el proceso que hubo para llegar a esos lentes VR. Este es un Viewmaster de la década del 50. Era uno de esos juguetes caros, por así decirlo, que no cualquier niño, no cualquier persona podía acceder a ellos. Estos son unos lentes 3D, los cuales venían cargados con diapositivas. Son en este reel, que se denomina, son 7 fotos, en total son 14, pero son 7 fotos, son una para cada ojo, y al ponerlas, al cargarlas en este Viewmaster, podíamos tener vistas 3D de diferentes partes del mundo. Uno podía ir a la librería, al kiosco, a la revistería y comprar estos reels que venían acompañados con un libro, y uno podía hacer un tour en 3D por diferentes partes del mundo sin salir de la comodidad de su casa. Sí, destacar, repetir que no era de esas cosas muy accesibles para todos, era un juguete un poco caro.
También el Museo Itinerante cuenta con 2 de estas piezas. La otra está en el Museo del Liceo 2, Antonio M. Grompone, y que es una pieza similar. Otra pieza para destacar del Museo Itinerante, hace un ratito hablábamos de las películas 16 milímetros de la cámara Kodak que veían hace instantes. Acá lo que tenemos, después vamos a hacer un primer plano para que puedan apreciarlo mejor, lo que son pequeños cuadros de una película de 8 milímetros o Super 8, como también se las conoce, en las que uno, si cuenta sus cuadros o si los ve muy de cerca, los ve como una foto fija, pero al ser proyectados y al ser proyectados a 24 cuadros en un segundo, ahí alguien tenía o tiene la ilusión del movimiento. Si uno los ve aquí en el plástico, lo único que ve son fotos, que si vamos al caso, acá contamos 24 cuadros, esto es un segundo de video. ¿Sí? Seguimos viendo piezas del Museo Itinerante, y estas que tenemos acá son 2 réplicas, sí, eso hay que aclararlo, son 2 réplicas de la época de fotografías de Jesús Cubela, un español que era fotógrafo establecido en Montevideo, pero que recorrió todo el Uruguay a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y el Museo Itinerante cuenta con piezas de su autoría. Son fotografías de la Revolución de 1904 en Montevideo. Son piezas en blanco y negro y que están impresas sobre vidrio. Estas son anteriores, o es el proceso anterior a lo que después se conoció como diapositivas. Son placas de linterna mágica. Uno también puede verlas proyectadas en la pared con un aparato. Y el Museo Itinerante cuenta con 2 de estas fotografías que muestran escenas de la Revolución de 1904 en Montevideo y que son autorías del fotógrafo Jesús Cubela. Bueno, esta es otra pieza a destacar del Museo Itinerante, la última adquisición que tuvo el museo, pero que detrás tiene toda una historia, y por eso hoy elegimos este lugar precisamente para hacer este audiovisual. Esta es una foto que es de fines del 1800, es un proceso conocido como albúmina, es un papel albuminado donde se imprimía la foto. El formato es una carte de visite muy utilizada, inclusive hasta los años 20 podemos decir. ¿Y quién es retratada en la imagen? María Amorín, que a posteriori sería María Amorín de Amaro, tía de Enrique Amorín, y que hoy estamos acá visitando su casa. Esta albúmina tiene también detrás otra historia. Es un trabajo que se lo atribuimos con toda seguridad a Thomas Bradley. Thomas Bradley es un argentino de origen americano, fotógrafo que se estableció en Salto en 1865 y quien fue el primer fotógrafo que tuvo la ciudad de Salto, el primer fotógrafo en establecerse en la ciudad de Salto. Esta fotografía será donada de un tiempo a esta parte a el Chalet Las Nubes, porque el Museo Itinerante considera que esta foto tiene que estar en exhibición en el Museo del Chalet Las Nubes, ya que está relacionada directamente con el escritor y cineasta Enrique Amorín. Bueno, Pablo, por nuestra parte estamos enormemente agradecidos por todo lo que nos aportaste. Un gran gusto, como siempre, compartir contigo estas charlas. Y bueno, muchas gracias por tu generosidad. Gracias a vos, gracias a los que están del otro lado, y gracias por interesarse por el Museo Itinerante. Si quieren entrar en contacto con nosotros, ver nuestro trabajo y ver qué hace el Museo Itinerante, nos pueden buscar tanto en Facebook como Instagram, y cualquier pregunta que tengan, donaciones que quieran hacer, se contactan por nuestras redes sociales y
encantado de charlar un rato con ustedes. Muy bien, muchas gracias.